Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López. Soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar lo que es el estudio Syntax 3. Para entender todas las implicaciones del estudio Syntax 3, tenemos que empezar a hablar de los primeros estudios que se hicieron al respecto. Para el año 2009, en el New England Journal of Medicine, se publicó este artículo con los resultados en el primer año de seguimiento en la comparación de la intervención coronaria percutánea versus cirugía de revascularización coronaria para pacientes con enfermedad coronaria grave, definida por enfermedad de tres vasos o enfermedad del tronco coronario izquierdo con o sin enfermedad de tres vasos. Para el 2013 en Lancet se publicó lo que es los resultados de seguimiento a 5 años del mismo estudio, en el cual se comparaba pues obviamente la intervención coronaria versus la cirugía de revascularización. Este primer estudio, que se denominó Syntax 1, por así decirlo, se llevó a cabo entre el 2005 al 2007 en 85 hospitales en 17 países de Europa y Estados Unidos, en el cual se incluyeron un total de 1.800 pacientes y tenía dos grupos de estudio. Un grupo que lo conformaban aquellos pacientes que se les realizó cirugía de revascularización coronaria y aquellos pacientes que se les realizó intervención coronaria percutánea. Dentro de estos dos grupos se hicieron tres subgrupos en aquellos pacientes que tenían enfermedad del tronco coronario izquierdo con o sin enfermedad de tres vasos, aquellos pacientes que tenían enfermedad de tres vasos sin afectación del tronco coronario izquierdo y aquellos pacientes que eran o no diabéticos. En esta diapositiva podemos observar lo que es la evaluación de la puntuación Syntax. Esta conlleva varias series de parámetros y los cuales deben ser evaluados de manera secuencial para poder llevar un orden del mismo. Como primer paso se debe de determinar la dominancia, luego el número de segmentos enfermos, el tercer paso si existe o no oclusión total, la evaluación de las trifurcaciones y las bifurcaciones, si existe una lesión aortostial, la tortuosidad de los vasos, lesiones de más de 20 milímetros de longitud, gran calcificación de las arterias coronarias, si existen trombos dentro de la arteria coronaria, si existe o no una enfermedad difusa o estrecha. Cada uno de estos pasos o parámetros lleva una puntuación determinada por esta tabla, ya sea 1, 2, 3, 4 o hasta 6 puntos en cada una de ellas. Igual, esta puntuación también se multiplica en aquellos pacientes con oclusión total o una lesión significativa, es decir, una estenosis entre el 50 al 99% de la luz del vaso. Cabe destacar que esta puntuación es únicamente una puntuación estructural o anatómica evaluada a través de una angiografía coronaria habitual. En la página web syntaxscore.org existe un software que es una calculadora para determinar la puntuación syntax, en la cual se van llenando cada uno de los parámetros establecidos de la puntuación y al final nos arroja una puntuación que va a ser nuestra puntuación syntax. De acuerdo a los puntos que nos da este software, vamos a clasificar a los pacientes en diferentes estados de riesgo. Un bajo riesgo, una puntuación de 0 a 22 puntos, un riesgo intermedio de 23 a 32 puntos y un riesgo elevado mayor de 33 puntos. El principal objetivo del estudio fue evaluar lo que son los eventos adversos mayores cardíacos y cerebrovasculares en comparación en el intervencionismo coronario y la cirugía de revascularización coronaria. Estas son las tablas de resultados a un año de seguimiento que se publicaron en el New England. En la primera tenemos la muerte por cualquier causa, en el cual podemos ver que el porcentaje de mortalidad no fue significativamente diferente entre ambos grupos, ligeramente elevado para el intervencionismo versus cirugía, pero con una P no estadísticamente significativa.
al igual que el porcentaje de mortalidad tampoco fue diferente en ambos grupos cuando se evaluó la presencia de evento cerebrovascular, infarto o cualquier causa de muerte. En la necesidad de repetir una revascularización coronaria, aquí sí vemos una P estadísticamente significativa en el cual aquellos pacientes que se llevaron intervencionismo coronario tienen un alto porcentaje de necesidad de revascularización en comparación con los pacientes que se llevaron a cirugía, lo cual habla a favor de la cirugía en estos pacientes. Y los eventos cardíacos mayores y cerebrovasculares también hablan a favor de la cirugía, una P estadísticamente significativa, y el porcentaje fue mucho mayor en aquellos pacientes con intervencionismo coronario comparado con cirugía de revascularización. Cuando se evaluó los eventos adversos mayores cardíacos y cerebrovasculares de acuerdo a la puntuación Syntax, tomando como bajo riesgo, riesgo intermedio y mayor riesgo, podemos ver que en los dos primeros, tanto en bajo riesgo como riesgo intermedio, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, entre intervencionismo y cirugía. Sí existe una diferencia significativa en los pacientes con un syntax alto mayor de 32 puntos con una P estadísticamente significativa a favor de la cirugía, en lo cual en el intervencionismo coronario tuvo un alto porcentaje de eventos cardíacos y cerebrovasculares mayores comparados con la cirugía. El seguimiento a 5 años, como lo mencioné, fue publicado en Lancet en el 2013. En estas tablas podemos observar cómo por todas las causas de mortalidad el porcentaje no fue significativamente diferente entre ambos grupos. En aquellos pacientes que sufrieron infarto del miocardio, una P estadísticamente significativa a favor de la cirugía, en el cual aquellos pacientes que fueron sometidos a intervencionismo, 9.7% sufrieron un infarto versus 3.8 de aquellos que fueron sometidos a cirugía. El porcentaje de eventos cerebrovascular no fue significativamente diferente entre ambos grupos, pero sí lo fue en aquellos pacientes en el cual se evaluó la muerte o evento cerebrovascular o infarto del miocardio con una P estadísticamente significativa a favor de la cirugía. En aquellos pacientes que necesitaron en algún momento una nueva revascularización, tuvieron una P estadísticamente significativa a favor de la cirugía. Un alto porcentaje de los pacientes que fueron sometidos a intervencionismo, al menos 25.9%, necesitaron una nueva revascularización comparado con el 13.7% de los que se sometieron a cirugía. Y de manera general, todos los eventos adversos cardiovasculares y cerebrovasculares con una P estadísticamente significativa hablaron a favor de la cirugía, comparando un 37.3% de los pacientes en intervencionismo versus 26.9% en pacientes que fueron sometidos a cirugía. En esta tabla podemos observar el resultado de los seguimientos a 5 años comparando los tres diferentes subgrupos que se habían hecho. En esta columna tenemos la cohorte total, en los pacientes con enfermedad del tronco coronario izquierdo, con o sin enfermedad de tres vasos, y en la tercera columna los pacientes que tenían enfermedad trivascular sin enfermedad de tronco. En esta primera hilera tenemos los pacientes con bajo riesgo, una puntuación de 0 a 22 puntos, riesgo intermedio de 23 a 32 puntos y riesgo alto mayor de 33 puntos en la puntuación Syntax. Podemos concluir que en los pacientes de bajo riesgo, es decir, menos de 22 puntos de puntuación Syntax, los eventos cerebrovasculares y cardiovasculares tienen una presentación similar entre ambos grupos, es decir, intervencionismo versus cirugía. En aquellos pacientes en los cuales ya existe una puntuación intermedia de 23 a 32 puntos en la corte general, podemos observar que existe una P estadísticamente significativa a favor de la cirugía, en el cual existen mayores eventos adversos en intervencionismo hasta un 36%. No existe diferencia en aquellos pacientes con enfermedad del tronco y sí en aquellos pacientes que tienen enfermedad trivascular sin afectación del tronco. Las tres gráficas, tanto la corte total como enfermedad del tronco y enfermedad trivascular, presentan un mayor porcentaje de eventos adversos cardiovasculares y cerebrales
para las pacientes que fueron sometidos a intervencionismo coronario con una P estadísticamente significativa comparados con la cirugía de revascularización coronaria. Por lo tanto, podemos concluir que en pacientes con puntuación baja e intermedia existe una equivalencia de manera general entre los grupos de intervencionismo y cirugía, pero en aquellos pacientes con un riesgo alto habla grandemente a favor de la cirugía en estos pacientes. Para el 2019, de igual manera, en Lancet se publicó los resultados a 10 años de seguimiento del estudio Syntax. En esta tabla resumen podemos observar que casi todas las variables o parámetros a evaluar hablan a favor de la cirugía de revascularización comparado con intervencionismo coronario, a excepción de, como lo habíamos visto en las gráficas anteriores, de aquellos pacientes que tienen enfermedad del tronco coronario izquierdo. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad de tres vasos, diabetes tratada o los diferentes estados de riesgo de la puntuación síntomas, como son riesgo bajo, riesgo intermedio y sobre todo en pacientes con riesgo alto, como lo habíamos visto en la gráfica, hablan a favor de las cirugías con estadísticamente significativas. En esta otra gráfica podemos observar la probabilidad de muerte comparado entre el grupo de intervencionismo versus cirugía. A pesar de que no es una P estadísticamente significativa, podemos observar que en aquellos pacientes con intervencionismo continúa con una gráfica ligeramente mayor de porcentaje comparado con revascularización a 10 años de seguimiento. En esta diapositiva continuamos viendo los resultados de seguimiento a 10 años del estudio Syntax. En la primera gráfica podemos observar cómo en aquellos pacientes con enfermedad trivascular continúa una separación entre los pacientes que fueron sometidos a intervencionismo versus cirugía a favor de la cirugía. En aquellos pacientes con enfermedad del tronco, hay una inversión ligera de las gráficas en el cual hablan a favor del mayor eventos adversos en aquellos pacientes con cirugía versus los pacientes con intervencionismo. En los pacientes diabéticos hay un comportamiento similar entre ambos grupos y en los pacientes no diabéticos ligeramente aumentados los eventos adversos en los pacientes con cirugía. Como hemos visto en los seguimientos a 1 y a 5 años, en los pacientes con bajo riesgo, es decir, puntuación de Syntax menos de 22, riesgo intermedio de 22 a 32, el comportamiento de los eventos adversos cardiovasculares y cerebrovasculares son prácticamente similares en ambos grupos, tanto en cirugía de revascularización como en intervencionismo coronario. Sin embargo, como ya habíamos planteado, en aquellos pacientes con alto riesgo, es decir, puntuación mayor de 33 puntos del Syntax, continúa a 10 años de seguimiento una diferencia significativa entre los pacientes con intervencionismo coronario versus cirugía de revascularización, que habla a favor de la cirugía en estos pacientes. Una de las principales limitaciones del estudio Syntax 1 es que no se evaluaron las características clínicas de los pacientes, únicamente se realizó una evaluación anatómica de las lesiones coronarias. Para el 2013, igual en Lancet se publicó el primer artículo en el cual se estaba desarrollando y validando lo que es la puntuación Syntax 2, en el cual en este caso ya se realizaba una evaluación anatómica y de las características clínicas para guiar la toma de decisiones entre cirugía de revascularización coronaria y intervencionismo coronario. Para el 2022, en la revista europea del corazón, se publicaron los resultados a 5 años de seguimiento del estudio Syntax 2. El estudio Syntax 2 fue desarrollado entre el 2014 y 2015. Fue protocolizado como un estudio multicéntrico que contaba de un solo brazo, es decir, únicamente se evaluó en estos casos pacientes que fueron sometidos a intervencionismo coronario, como vamos a ver a continuación, y se realizó en 22 laboratorios de cateterismo europeo.
De igual manera, en la página web de syntaxscore.org podemos encontrar lo que es la calculadora para el Syntax 2. En este caso ya se evaluaban 8 parámetros de los pacientes a diferencia del Syntax 1 que solo se evaluaba la puntuación Syntax. Además de la puntuación Syntax se evalúa lo que es la edad, el aclaramiento de creatinina, la función de eyección del ventrículo izquierdo, si este paciente tiene o no enfermedad de tronco coronario, el género, si existe o no enfermedad pulmonar obstructiva crónica y si también tiene enfermedad vascular periférica. Una vez que se realiza el cálculo, este mismo software nos da lo que es la mortalidad a 4 años de seguimiento, tanto para intervencionismo coronario como para cirugía de revascularización coronaria, y también da una recomendación del tratamiento, el cual puede estar dirigido a intervencionismo, a cirugía de revascularización o equiparable tanto intervencionismo como cirugía de revascularización. Aquí podemos observar un diagrama del diseño del estudio Syntax 2, el cual inició con un total de 708 pacientes y una vez que se realizaron los diferentes criterios de inclusión y exclusión, quedó una cohorte total de 454 pacientes. Es muy importante que sepamos que estos pacientes se compararon con los pacientes equiparables, o sea, con características clínicas y anatómicas parecidas, resultados del estudio Syntax 1. En aquellos pacientes del brazo del intervencionismo coronario del estudio Syntax 1 fueron un total de 315 pacientes y también se tomó en cuenta igual aquellos pacientes equiparables en características clínicas y anatómicas de los pacientes que fueron sometidos a cirugías de revascularización del Syntax 1. A 5 años de seguimiento, de los 454 pacientes del estudio Syntax 2, el 97.6% se fueron evaluados, un total de 443 pacientes, igual el 94% de los pacientes del brazo de intervencionismo coronario del Syntax 1 y el 86% de los pacientes del brazo de la intervención de cirugía de revascularización del Syntax 1. Sin embargo, el protocolo y el diseño del estudio comparaba únicamente en los pacientes de intervencionismo coronario de un único brazo del Syntax 2 contra el brazo de intervencionismo coronario del Syntax 1. Podemos ver los resultados a 5 años de seguimiento del estudio Syntax 2. Aquí en estas tablas podemos ver la comparación del Syntax 1 versus Syntax 2, evidenciando una reducción significativa de los eventos cerebrovasculares y cardiovasculares mayores en los pacientes del estudio. También en todas las causas de muerte también vemos una disminución estadísticamente significativa de los pacientes que fueron sometidos a intervencionismo en el Syntax 1 e igual comparado con estos pacientes que fueron sometidos a intervencionismo en Syntax 2. En las causas de eventos cerebrovasculares podemos ver que no hay una diferencia estadísticamente significativa. El comportamiento es similar tanto en los pacientes con Syntax 1 y Syntax 2. Sin embargo, la evaluación del infarto al miocardio con una P estadísticamente significativa, podemos observar una diferencia grande en aquellos pacientes en Syntax 1 comparados con los del estudio Syntax 2 a favor del Syntax 2. Y en esta última gráfica podemos observar la necesidad de una revascularización con una P estadísticamente significativa, comparando Syntax 1 versus Syntax 2 a favor del Syntax 2. Y de igual manera, la trombosis del stent, con una P estadísticamente significativa, una disminución de la trombosis del stent en los pacientes que se sometieron a intervencionismo en Syntax 2 comparado con Syntax 1. Esto por el advenimiento de diferentes categorías. La diferencia entre el Syntax 1 y Syntax 2 hablan aproximadamente de 10 años de evolución del intervencionismo coronario, en el cual se han implementado tanto como estén de tercera generación liberadores de fármaco, el uso del ultrasonido intravascular en el intervencionismo coronario y sobre todo las pruebas de función de flujo como son el IFR y el FFR para tomar en cuenta la revascularización en aquellas
aquellas lesiones que son significativas para causa de isquemia cardíaca. Una de las principales limitaciones del estudio SYNTAX-2 es que únicamente se comparó el intervencionismo coronario, tanto en el nuevo SYNTAX-2 comparado con el brazo de intervencionismo coronario equivalente del SYNTAX-1, por lo cual se necesitaban estudios aleatorizados prospectivos en el cual se evaluaran ambos grupos, tanto en el intervencionismo coronario como la cirugía de revascularización coronaria. En una completa evolución del estudio Syntax se planteó para el 2017 lo que es el desarrollo del Syntax 3, en el cual principalmente se intentaba evaluar lo que es la toma de decisiones del Harting para revascularización coronaria, tanto como intervencionismo como cirugía, basado en la angiotomografía coronaria no invasiva con tomógrafos multicortes y la evaluación del heart flow con FFR por tomografía comparado con el estudio de una angiografía coronaria convencional. Un estudio que fue dirigido por el Instituto de Investigación Cardiovascular Europeo y con apoyo de la General Electric a través de su tomógrafo multicorte de última generación y HeartFlow, que es la que se encargaba del cálculo y desarrollo del FFR por tomografía, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. En este diagrama podemos observar una síntesis del diseño del estudio del Syntax 3. Empezando por aquellos pacientes que se les realizaba una angiografía coronaria en el cual se determinaba la presencia de una enfermedad trivascular con o sin lesión del tronco coronario izquierdo, en el cual estaban 223 pacientes. A estos 223 pacientes se les realizaba una tomografía multicorte con el equipo de General Electric Revolution y se aleatorizaba en dos Harting, el A y el B. Cabe mencionar que estos equipos estaban completamente ciegos en este momento. En el equipo, en el Harting A, eran estos pacientes que se presentaban únicamente con la angiografía coronaria para su primera evaluación, de igual manera los 223 pacientes. Y el primer paso es la toma de decisión y la estrategia de tratamiento basada únicamente en angiografía coronaria y en la puntuación Syntax 2, evaluando tanto la anatomía como las comorbilidades como habíamos visto previamente. Este era el primer punto de evaluación. En el Harting B se les presentaba de primera mano lo que es la tomografía multicorte, es decir, no se les presentaba la angiografía coronaria convencional y igual eran los mismos 223 pacientes y se tomaba la decisión y la estrategia de tratamiento basada en la evaluación anatómica por tomografía y en la evaluación del Syntax 2, tanto de anatomía por comorbilidades. Hasta este punto ambos grupos estaban, como les mencioné, bajo ciego. En el grupo del Harting B, en el cual se les presentaba la tomografía, un segundo punto de evaluación era la evaluación funcional basada en el cálculo del FFR por tomografía. Y en este se implementaba, o sea, la anexión del cálculo funcional por tomografía era lo que determinaba la evaluación o la creación del Syntax Score 3. También se evaluaba el Syntax 2, que era la función anatómica y las comorbilidades. En este punto, ambos grupos, el Harting A y el B, se les quitaba el ciego y se les presentaban en conjunto ambos estudios, es decir, angiografía convencional y tomografía multicorte. Y se tomaba una última decisión y una estrategia de tratamiento basada en angiografía coronaria, evaluación por tomografía, evaluación funcional del FFR por tomografía y lo que sería el Syntax Score 3. Igual en el Harting 3, en el Harting B, perdón, en el cual como tercer paso se evaluaba la toma de decisiones y estrategias de tratamiento basada en angiografía coronaria, tomografía multicorte y evaluación funcional con comorbilidades, que es lo que representa el Syntax Score 3.
Para el 2018 fueron publicados en la Revista Europea del Corazón los resultados del estudio Syntax 3 comparando la tomografía computarizada para la toma de decisiones por el Harting en enfermedad coronaria multivaso. Un estudio internacional multicéntrico aleatorizado en el cual tenían los dos grupos planteados anteriormente, aquellos pacientes que se sometieron a angiotomografía coronaria y los que se llevaron a angiografía coronaria convencional. Este es el diagrama final publicado en este estudio, en el cual se había iniciado, como habíamos visto en el protocolo, con 233 pacientes y en los criterios de inclusión y exclusión quedaron un total de 223 pacientes que fueron aleatorizados en ambos grupos, en el Harting A y en el B. En el Harting A se pudieron analizar un total que representa el 100% de los 223 pacientes. Sin embargo, en el Team B, en aquellos pacientes que se realizó la tomografía y las pruebas de flujo funcional FFR por tomografía, fue aplicable únicamente en 196 pacientes. Se excluyeron aquellos pacientes por artefactos de movimiento, severa calcificación, bajo contraste o algunos otros factores que afectaron su evaluación. En total, fueron analizados 196 pacientes en ambos grupos de tratamiento. Este es el tomógrafo de última generación de General Electric Revolution que se utilizó en el estudio, que consta de 256 cortes, el cual es capaz de dar una imagen completa del corazón en uno de los latidos. Dentro del protocolo se necesitaba tener una frecuencia cardíaca menor de 65 y sin embargo si esta estaba por encima de 65 se utilizaban medicamentos principalmente beta bloqueantes para poder llegar a esta meta. En algunas de las imágenes que se obtenían a través de este tomógrafo de última generación y sobre todo a través de la empresa HeartFlow, la implementación del FFR a través de estos estudios de imagen. Dentro de los resultados que fueron estadísticamente significativos dentro del estudio Syntax 3, podemos observar que la puntuación anatómica del Syntax comparado en los pacientes que se sometieron a angiografía convencional versus estudio tomográfico, tenía una puntuación de 30.3 para la angiografía convencional y era mucho mayor de 33.9 en pacientes que se sometieron a tomografía. Se plantea que es una sobreestimación del syntax, porque a través de la tomografía es más sensible para identificación de placas. Sin embargo, también este mismo calcio dentro de las arterias coronarias pueden hacer efecto de sombra sobre la luz del vaso y llevar a una puntuación syntax mayor. También se identificó hasta un 99.5% de lesiones sobre la descendente anterior comparada con 96.4 en geografía coronaria convencional y una calcificación grave, casi más del doble, identificada a través de tomografía, por lo que habíamos mencionado, comparado con una geografía coronaria convencional. Y la predicción de mortalidad a 4 años para intervencionismo coronario de 14.9 versus 16% en pacientes con tomografía convencional con una P estadísticamente significativa. Algo muy importante de resaltar es que también la dosis de radiación, es decir, dosis efectiva, fue significativamente menor en pacientes que se sometieron a angiotomografía coronaria en comparación con la angiografía convencional de 5.0 versus 10.1 milisievert con una P estadísticamente significativa. Por lo que habíamos mencionado principalmente del el uso de tomógrafo de 256 corte General Electric de última generación, en el cual la imagen se puede obtener en un latido cardíaco. Esta da una vuelta al círculo del tomógrafo en 0.26 segundos. El primer punto de corte de evaluación del Syntax 3 es la toma de decisión y estrategia de tratamiento en ambos grupos.
Tenemos este ejemplo en el Heart Team en azul, en el cual es el mismo paciente. Se determinó por tomografía un score, un syntax score de 24 puntos y se planteó que era equiparable llevar al paciente a cirugía de revascularización y intervencionismo coronario. Se tomó en ese momento la decisión de que el paciente se convendría más de una cirugía de revascularización y se plantearon los diferentes bypass. Arteria mamaria interna izquierda, a la descendente anterior, hemoducto venoso safeno a la rama marginal de la circunfleja y hemoducto venoso safeno a la coronaria derecha. Este mismo paciente en la evaluación del Harting en rojo, en la cual se evaluó a través de angiografía coronaria únicamente, se le dio un score de 17 puntos, se vio que era equiparable la cirugía de revascularización y el intervencionismo coronario y se plantearon los diferentes bypass para la cirugía de revascularización, arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior y hemoducto venoso safeno al ramo marginal de la circunfleja. En esta diapositiva vamos a evaluar lo que es la concordancia sobre recomendación de tratamiento entre la tomografía computarizada y la angiografía convencional. En este acápite tenemos el Harting que guió el tratamiento basado en tomografía computarizada. De estos pacientes, el 27.9% fueron planteados para cirugía de revascularización coronaria y el 72.1 fueron planteados para intervencionismo coronario o una intervención equiparable entre cirugía de revascularización coronaria e intervencionismo coronario. Del total de estos pacientes que fueron evaluados por tomografía, el 73.8% fueron dirigidos a cirugía de revascularización coronaria. En aquellos pacientes que se evaluaron únicamente por angiografía convencional, fueron planteados a cirugía de revascularización coronaria el 26.1% de los pacientes y fueron planteados para intervencionismo o una intervención equiparable entre cirugía e intervencionismo coronario el 73.9% de los pacientes. Del total de los pacientes evaluados únicamente por angiografía convencional, el 69.8 de los pacientes fueron indicados para cirugía de revascularización coronaria. En el análisis estadístico dio una prueba estadística de Cohen-Kappa de 0.82, el cual Cohen sugirió que el resultado de Kappa se interpreta de la siguiente manera. Valores menor de 0 indican que no hay acuerdo. Entre 0.01 a 0.2 son ninguno o leve. 0.21 a 0.4 son regulares. De 0.41 a 0.60 son moderados y un Cohen-Kappa de 0.61 a 0.8 son sustanciales y un resultado que de 0.81 a 1 son casi acuerdo perfecto, por lo cual en el análisis de concordancia de entre la toma de decisiones de acuerdo a tomografía y angiografía convencional con un valor de Cohen-Kappa de 0.82, podemos observar que es casi un acuerdo perfecto entre las diferentes estrategias y en el 93% de los pacientes el Heart Team estaban de acuerdo en la recomendación de tratamiento. En la evaluación de la concordancia de los terciles de puntuación de sintax entre angiografía por tomografía computarizada y angiografía convencional, tenemos que da un resultado de una evaluación de capa de 0.33. Como habíamos visto en la diapositiva previa, esta es una evaluación de un resultado regular de acuerdo entre ambos grupos. Sobre todo por lo que habíamos mencionado de la sobreestimación de la puntuación sintax a través de tomografía, por lo cual en los pacientes de bajo riesgo menor de 22 puntos de sintax, en este grupo evaluado por tomografía estaba el 17.6% de los pacientes comparado con 27.5% de los que se evaluaron por angiografía convencional. En el grupo de riesgo intermedio evaluado por tomografía estaba el 28.4% de los pacientes comparado con el 32.5% de los pacientes que se evaluaron por angiografía.
Y en el grupo de alto riesgo con puntuación de SYNTAX mayor de 32 estaba el 54,1% de los pacientes que se evaluaron por tomografía, comparado con una cifra mucho menor de 40,1% de los pacientes que se evaluaron por angiografía convencional. Al igual que en la angiografía convencional, en la tomografía, debido a la sobreestimación de la puntuación de SYNTAX, como hemos mencionado, es necesario la evaluación de la reserva del flujo fraccional o FFR por sus siglas en inglés. El FFR se define como la relación entre el flujo sanguíneo máximo alcanzable a través de una obstrucción, es decir, la área de estenosis, y el flujo sanguíneo máximo alcanzable en el mismo vaso en ausencia hipotética de la obstrucción. Una FFR de 1 se acepta ampliamente como normal y generalmente se considera que un FFR inferior a 0,75 o 0,80 está asociado con isquemia miocárdica, por lo cual se determina midiendo la presión de la aórtica media y la presión media distal de la estenosis durante la hiperemia y mediante el cálculo posterior de la relación del FFR. El FFR por tomografía es una técnica de simulación fisiológica que modela el flujo coronario a partir de una tomografía angiográfica coronaria de rutina para evaluar la isquemia específica de la lesión. Es decir, el FFR se mide 2 centímetros distal a la lesión. En esta gráfica podemos observar cómo a través de una representación tomográfica se hace la evaluación del FFR y dando como resultados aquellas arterias coronarias con FFR menor de 0,8 son aquellas que necesitan un tratamiento por intervención o quirúrgico porque son los que están en riesgo de provocar isquemia miocárdica. El segundo punto de evaluación de aquellos pacientes que habían sido evaluados dentro del brazo del Harting únicamente por tomografía es la evaluación de las pruebas funcionales, es decir, el FFR por tomografía. El FFR por tomografía cambió la decisión de tratamiento en el 7% de los pacientes. En 13 pacientes se cambió el procedimiento quirúrgico a un abordaje percutáneo. Y también el FFR por tomografía condujo a una reducción del syntax anatómico de 2,9 puntos y redujo la proporción de pacientes con enfermedad de tres vasos hemodinámicamente significativos del 92,3% al 78,8%, por lo cual en el ejemplo que habíamos mencionado previamente que el paciente había sido evaluado con un syntax score por tomografía de 24 puntos, ahora, a través de la evaluación funcional que representa el syntax score 3, tiene un syntax de 19 puntos, en el cual se plantea la misma estrategia que se evaluó únicamente por angiografía coronaria convencional, en el cual el paciente puede ser llevado a cirugía de revascularización coronaria o intervencionismo coronario con bypass de arteria mamaria interna a la descendente anterior y hemoducto venoso safeno al ramo marginal de la circunfleja. Por todo lo que hemos planteado en las diapositivas previas, podemos concluir que el ensayo Syntax 3 Revolution proporciona información valiosa sobre la capacidad de una evaluación de la anatomía coronaria puramente no invasiva para seleccionar con precisión la estrategia de revascularización más adecuada en pacientes con enfermedad arterial coronaria multivaso. Sin más a qué hacer referencia y esperando que toda la información proporcionada le sea de utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención.